Vamos a declarar en esta mañana que Él es un Dios glorioso. Amén. Acompáñame con sus palmas. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré y tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré y tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tu Padre. Como tu Padre, tu luz me guiará. Dígalo conmigo en esta mañana. Tu luz guiará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz guiará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, dígale, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré y tu nombre exaltaré, glorioso.
alabamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Déselo más fuerte al Padre porque Él es digno de toda nuestra adoración. Amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a celebrar la libertad que el Padre nos ha dado. Amén, porque Él nos ha hecho libres. Acompáñame con sus palmas. Gracias, Señor Jesús. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Podrás separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, me rompió toda atadura, me libertó. Oh, oh. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Sí, Él se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amén. Vamos a decir que ya no le servimos al pecado ni al temor. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. Oh, oh. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. Vamos a celebrar que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Te adoramos, Señor. Y tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Libre para siempre. Libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. Exaltamos al Señor porque Él nos ha hecho libres. Aleluya. Déselo más fuerte al Señor. Saludos, queridos amigos, hasta la bella Chimaltenango y todo lugar donde puedan estar conectados viendo este congreso. Es un honor y un placer para mí poder participar del mismo, gracias a la invitación de los pastores Byron y Lili de León.
que es una bendición lo que ustedes están haciendo en esa bella ciudad y yo sé que lo que Dios tiene preparados para ustedes en este año es maravilloso. Así que gracias por estar en este Congreso Revive 2022. Quiero compartir con ustedes este tema de Revive tu llamado. Qué hermoso es poder responder positivamente al llamado que el Señor nos ha hecho. Quiero decirles que ese es el privilegio más grande que uno puede tener. He servido al Señor ahora por 28 años y medio en el pastorado, más otros 5 de voluntario en el Ministerio de Jóvenes. Y durante este tiempo yo podría decirles que no me arrepiento de haberle servido al Señor ni de haberle entregado al Señor los mejores años de mi vida. El llamado que el Señor nos hace es irrevocable y aunque uno tenga y enfrente diferentes crisis o momentos difíciles en ese llamado, porque no todo es fácil, pero en realidad es lo mejor que le puede pasar a uno. Así que pienso yo que algunos beneficios que yo he tenido del llamado es haber elegido muy bien con quién me iba a casar, la esposa que tengo, mis hijos también, haber crecido en el ministerio, servirle al Señor. El Señor nos ha recompensado de muchas maneras. He tenido la oportunidad de servir en varias iglesias o en varios proyectos de iglesia y donde Dios me tiene sirviendo hoy también es una bendición, pero no se puede llegar a donde está ahora uno sin antes haber dado los pasos, yo diría, correctos y los que el Señor nos invitó a dar en ese momento para poder estar gozando, disfrutando lo que ahora tenemos. El ministerio además no es únicamente en la iglesia, sino que el ministerio es una vida diaria. Les he mencionado el tema de familia, pero también podría mencionarles el tema empresarial, que era algo que tenía yo en mi corazón siempre, porque yo empecé a servirle al Señor voluntariamente en grupo de jóvenes a los 15 años, luego a los 20 empecé a pastorear. El área profesional era un área que tenía por allí como guardada, como en pausa, y Dios me ha dado la oportunidad también de salir adelante en esas áreas. Por lo tanto, servir al Señor es lo mejor que le puede pasar a uno y de eso se trata este tema. Revive tu llamado, ese llamado que Dios te ha hecho a servirle. Este tiempo, el que tenemos nosotros, es un tiempo interesante, es un tiempo de pandemia. Muchos de los oradores vamos a hablar de eso precisamente. Y si yo coincido con alguno de los oradores que me han precedido o que vendrán después, eso quiere decir que Dios quiere hablarte de ese tema, quiere hacer un énfasis en ese tema. Entonces, toma atención en eso. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Él no está limitado al tiempo, Él no está limitado al tiempo ni al espacio también como lo estamos nosotros. Quizá a nosotros nos sorprenda el tiempo en que estamos viviendo o el que vivimos hace 2 años, que empezamos a vivir en el tiempo de la pandemia, pero al Señor eso no lo toma por sorpresa. Es más, el Señor le gusta que nosotros estemos pendientes de los tiempos, que miremos los tiempos. Una de las tribus, la tribu de Isaacar, dice que habían unos 200 personas, 250, que se dedicaban y eran entendidos en los tiempos. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos ser entendidos en los tiempos y no nos debe tomar por sorpresa. Haciendo una breve reflexión acerca de estos 2 años de pandemia, y algunos dicen que ya pasamos, otros dicen que todavía estamos en lo peor. Bueno, hay diferentes opiniones, no me corresponde decir a mí en qué tiempo estamos, porque yo pienso que cada uno decide en qué tiempo de la pandemia está. He identificado 4 grupos de personas con respecto a este tipo de pandemia. La primera, los que no logran entender qué está pasando y que están sorprendidos. No logran asimilar lo que está pasando, siguen sorprendidos, están esperando que un día vuelvan a hacer las cosas como eran antes. Les tengo una mala noticia, las cosas no son ni volverán a ser como eran antes. Los que vivimos del 2019, marzo del 2019 para atrás, y vivimos en un mundo de esa manera, no lo volveremos a ver tal cual. Sin embargo, algunos están esperando todavía, han jalado su silla, se han sentado en el sofá, están en su sala de su casa o enfrente de su dispositivo móvil, esperando que los tiempos cambien y vuelvan a ser como eran antes y regresar entonces a como era antes. No hay tal cosa.
Hay un grupo de personas, quizás es un grupo pequeño, pero hay un grupo de personas que todavía están sorprendidos y todavía están esperando ese asunto. No me parece, digamos, sorpresivo eso, porque en el pueblo de Israel todavía hay algunos que están esperando al Mesías que vino hace 2021 años, por dar una fecha aproximada. Entonces, puede ser que algunos terminen su vida esperando a que la vida regrese a como era antes. Bueno, hay otro grupo de personas y es los que se sorprendieron, pero ya están acomodados o adaptados al cambio. Están bien o están mal, pero están adaptados o están acostumbrados, diría yo, al cambio. Estamos mal, pero acostumbrados. Esto es lo que hay. Resignémonos. Este virus vino para quedarse. Esta situación vino para quedarse. No hay más que adaptarse al cambio. Hay muchos memes, hay muchas motivaciones en las redes sociales que te animan a adaptarte al cambio. Y si el viento está soplando para acá, pues pongamos las velas de este lado con tales que sigamos avanzando. Se han adaptado y qué bueno porque no se sorprendieron, qué bueno porque fueron resilientes. Se sorprendieron quizá al principio, no estaban listos, pero ahora están listos, ahora han caminado con eso o simplemente no quieren seguir adelante, sino que están resignados a que la vida ya no va a ser la misma, pero se adaptaron, de alguna manera se adaptaron a ese cambio. Es bueno adaptarse a los cambios, sin embargo, cuando uno se adapta, la palabra adaptarse también tiene que ver mucho con acomodarse. Y de eso de estar acomodados, pues también hay mucho, porque muchos se acomodaron a trabajar desde casa, a hacer el teletrabajo, home office o como quiera que se le llame, y por eso han habido muchos cambios también. Eso está bueno que se hayan adaptado al cambio, pero lo que no es bueno es que se conformen a lo que tienen. Y todo esto lo podemos ir analizando con respecto a la iglesia. En la iglesia hay muchos que están sorprendidos todavía y dicen, yo voy a regresar a la iglesia hasta que ya no se use mascarilla. Bueno, la mascarilla va a estar acá por mucho tiempo, así que más vale que empiece a venir a la iglesia ya con mascarilla, con lentes, con un montón de protección. No pasa nada, así es. Yo sé que cuesta respirar, una serie de cosas, pero bueno, no espere a que eso cambie porque por lo menos en, no sé, varios meses o años eso no va a cambiar. Luego los que se adaptan y los que dicen, bueno, ya nos adaptamos a, es lo que hay, la gente no quiere venir, las actividades de la iglesia son como son y entonces así es y se adaptan. Entonces ese es el peligro, digamos, de este segundo grupo de personas que aunque han sido resilientes y de alguna manera se han adaptado al cambio y están haciendo algo diferente, pero la palabra adaptar es un problema porque nos tiene ahí estancados. Hay un tercer grupo de personas. Este grupo de personas es interesante. Es interesante porque con respecto a la pandemia no los tomó por sorpresa, aunque no sabían exactamente que podía venir la pandemia, pero sus organizaciones y su estructura y su liderazgo ya estaban preparados para los cambios que trajo la pandemia, para el tener el reparto a domicilio, para tener el autoservicio, para tener muchas de sus plataformas digitales, para ofrecer servicios online, clases online y todo eso. Hay unas empresas que yo podría mencionar así de una manera casi como de memoria, como la plataforma Zoom, que podemos usar a diario en nuestras reuniones, o Google también, los Google Meets, que inmediatamente se pusieron las pilas y no los tomó de sorpresa porque ya estaban pensando en eso. Otras empresas como Uber, Uber Eats. Aquí en Estados Unidos hay una que se llama Chick-fil-A, que es la cadena de restaurantes de comida rápida muy exitosa, muy buena. Ellos trabajaban el servicio, el drive-thru que le llaman, o el autoservicio con límite de tiempo. Y entonces, aún antes de la pandemia, ellos eran los más exitosos. Entonces, cuando vino la pandemia y ya no se podía comer dentro de los restaurantes, esa fue una cadena de restaurantes que se vino arriba, pues porque no solo tiene buena calidad, sino que podía atender un gran volumen de clientes en un tiempo relativamente corto. Entonces, todo el mundo quería ir a comer allí. Así que ese tercer grupo de personas es interesante. Hay algunas iglesias futuristas
como las de Chimaltenango, Comunidad Cristiana Chimaltenango, que ya transmitían online, que ya cuando le tocó transmitir online, pues ya ellos ya tenían plataforma. Yo conozco a su pastor, es un genio en este asunto y un adelantado, que ya hacía grababa videos, los ponía en las redes y había mucho, tenían una app, me parece, bueno, y cosas semejantes a esas. No los tomó por sorpresa, entonces ya estaban listos. Qué bueno por esa gente. Esa es la clase de persona que deberíamos ser. Eh, y luego hay un cuarto grupo de personas que es un grupo reducido, pero que es muy inspirador y son los que provocaron esta situación. Ahora, yo no me voy a meter a teorías de conspiración, no voy a dar mi opinión con respecto a políticas y qué grupo está atrás de todo esto y quiénes la provocaron y si fue intencional, si fue un accidente. Pero quiero decirles que hay unas compañías exageradas como Google, como Amazon, como Pfizer, que ellos realmente, digamos, provocaron este tipo de situaciones, provocan el cambio. Entonces, este grupo de personas es interesante porque alguien dirá y las puede demonizar y decir, esta gente es la bestia, es el 666 y quedarse solo con esa opinión. Pero para mí es inspiradora porque ellos utilizaron algo que nosotros tenemos en nuestro poder, que es provocar los cambios o generar los cambios. Entonces, en esta ponencia, yo lo que quiero decirles es que si usted es del grupo de personas que todavía está sorprendido y que piensa que vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos antes de marzo de 2019, le llamo a la reflexión para que seriamente diga, bueno, parece que aquí la situación no va a cambiar. No está solo, todos nosotros hemos tenido que tomar esa situación o llegar a ese punto de quiebre. ¿Por qué razón? Yo no quiero ponerme mejor que usted, porque a mí me tomó por sorpresa esa reunión. Yo recuerdo acá en la iglesia donde estoy, ese miércoles nos llaman a reunión del staff, del equipo de trabajo y nos dicen, esto está pasando y el sábado vamos a tener otra reunión como el grueso del liderazgo, el liderazgo en general, y allí vamos a tomar una decisión. Esa decisión, entonces se toma ese sábado y ya para el día siguiente, para el domingo, ya se cierra el templo, los edificios. Entonces, honestamente, yo no soy mejor que usted. A mí me tomó por sorpresa, pero no nos quedamos ahí. Tratamos de reaccionar lo más rápido que pudimos y nos preparamos. No nos hemos acostumbrado al cambio, nos hemos adaptado a la nueva situación, pero no nos acostumbramos, no nos conformamos con lo que estamos haciendo, queremos avanzar más. Y también decir que si en este tiempo no fuimos del grupo que estaba preparado, pero ahora estar preparados para lo que viene. Así que en ese sentido hablamos mucho de temas de futuro y la Biblia habla de eso y siempre habló de eso. Lo que pasa es que nosotros no teníamos esa distinción, no teníamos esa capacidad de observar lo que la Biblia nos estaba diciendo o quizá no habíamos afinado muy bien nuestros oídos al Señor. Y luego lo mejor es que cuando uno está en el Señor, lo que uno puede hacer es provocar el cambio y generar cosas nuevas. Así que el llamado que nosotros tenemos es un llamado superlativo, es un llamado superior. No podríamos menospreciar el llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado que el Señor nos ha hecho es especial. Así que si estos tiempos cambiaron, debemos recordar que Dios no cambia. Pero otra particularidad de estos tiempos es que son tiempos que demandan personas calificadas. Tiempos que demandan personas calificadas. A ver, hay gente que, si hablamos en el ámbito de iglesia, que aún ahora no ha querido meterse a redes sociales, aún ahora no quiere transmitir online, aún ahora todavía están enclaustrados, hacen reuniones nada más privadas, por grupos privados, ya sea por Google Meets o por Zoom o por alguna otra plataforma, o por WhatsApp, solo 3 personas, 4 personas, yo no sé, pero todavía tienen temor de entrarle a las redes sociales, todavía tienen temor de entrarle al campo virtual. Hay unos que son más aventados, que no tienen miedo para entrar, pero realmente lo que están produciendo y lo que están presentando es de una calidad muy baja y no hay quien les diga, quizá no hay quien les asesore con respecto a que podríamos subir un poquito la calidad de lo que estamos haciendo en redes sociales para tener un impacto mayor. Entonces, estos tiempos también demandan personas calificadas. Personas calificadas.
Ahora, si hablamos de personas calificadas, me parece que el grupo de cristianos, los que somos llamados por el Señor, somos personas altamente calificadas. Si usted me acompaña y busca en su Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7, nos da una reseña de cómo es el llamado del Señor para nuestras vidas desde el primer momento que nos llamó. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, guardándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Si me permiten analizar este primer versículo, ya el apóstol Pablo pastoreaba remotamente. Ya hacía un ministerio no solo en persona, porque si él hubiera hecho un ministerio solo en persona, uno a uno, no hubiera alcanzado todo lo que alcanzó en su ministerio en el Asia Menor. Él dice que aunque yo no estoy en cuerpo presente con ustedes, aunque mi cuerpo esté ausente de ustedes, pero estoy presente en espíritu. Hoy tenemos la capacidad, y lo hemos repetido y lo han escuchado y lo voy a volver a decir, tenemos la gran oportunidad de que estando yo acá en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., estar con ustedes a través de este medio. Otras veces, yo llevo 11 años acá y por lo menos la comunidad cristiana de Chimaltenango también lleva 11, vamos a ver, como desde 2004, 2005 para acá, y no habíamos podido hacer eso. Esperábamos a que yo fuera a Guate, por ejemplo, y de una manera, con una amistad que tenemos tan grande, poder estar con ustedes, pero ¿qué tal si empezamos a aprovechar estos recursos de una manera diferente? Ahora se está haciendo, los felicito. Y no importa que empezamos tarde o antes o después, sino que lo importante es que ya lo estamos haciendo. Pero por aquí les voy dejando algunas ideas acerca del llamado, cómo cumplir el llamado que nosotros tenemos. Versículo número 6. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en él, arraigados y sobreedificados en él y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, si estos tiempos demandan personal calificado o personas calificadas, nosotros debemos hacernos un examen personal y decir, Señor, ¿soy calificado yo para servirte o te equivocaste? O te equivocaste y me mandaste en una época diferente. Yo crecí en la iglesia, crecí con historias de escuela dominical, las historias de Esther, las historias de Nehemías, de Elías, de José, y me inspiraban y decía, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque nací en una época tranquilita, en una época donde no hay ni siquiera que despeinarse, uno va a la iglesia, le dan dulces, le dan comida, le dan muchas cosas. Luego fui creciendo y me di cuenta de la Segunda Guerra Mundial, por decirles algo, soy un fanático y estudio lo que pasó allí para que no se vuelva a repetir y sacar aprendizaje. Y decía, Señor, también, te doy gracias que yo nací en los 70s y no nací en los 30s o en los 40s o en los 20s y tú tener que atravesar por esos problemas de la Segunda Guerra Mundial. Pero iba creciendo así, decía yo, qué generación más bonita la que me tocó vivir. Y nos encontramos en el 2019 con esta pandemia. Así que Dios manda a personas específicas para épocas específicas y las llama para cumplir un ministerio específico. Y yo te digo, si Dios te ha permitido vivir en este tiempo, es porque tiene un llamado especial para ti, para que puedas servirle y para que puedas ser de influencia en el área donde Dios te tiene. Y ahora el área donde Dios nos tiene es en el área virtual, donde prácticamente podemos llegar a todo el mundo de habla hispana, y si tú te animas a hablar otro idioma, puedes llegar, tu impacto puede ser mayor. A eso te ha llamado el Señor, a eso nos ha llamado el Señor, por eso somos personas calificadas. Dice, por tanto, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad de esa manera con Él. Necesitamos, bueno, ustedes se acordarán de los cuatro pasos en nuestra iglesia, de la visión, que es los convertidos, que es los consolidados, que es los discipulados y los enviados. Aquí está ese proceso claramente. Dice, de la manera que recibiste al Señor Jesús. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Lo recibimos necesitados, lo recibimos con una convicción de que era lo mejor que podía pasar para nuestras vidas. Y es cierto, y es cierto. Así que si nos hemos convertido, ahora transformémonos, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 también.
Debemos estar transformándonos constantemente. Por eso este congreso es importantísimo. Es importantísimo porque acá nosotros renovamos lo que vamos a hacer en el año, vamos a planificar, Dios nos va a inspirar. Yo estoy seguro que sus pastores se han preparado para esto. Me consta, la logística ha sido maravillosa, ha sido así para puro reloj suizo, exacto, a tiempo, manejando todo bien. ¿Por qué? Porque lo que se viene es grande, porque se está planificando de esa manera, se está planificando excelente para hacer cosas excelentes, para tener resultados excelentes. Los felicito y ustedes son parte de eso. Y tú que me estás escuchando, tú que estás viendo esta conferencia, Dios te está llamando a ser parte de eso. Para eso veniste al Señor, recibiste al Señor, vive de esa manera, de la manera que has recibido ese llamado. Te ha llamado el Señor para cosas grandes, te ha llamado el Señor para cosas gloriosas y para cosas maravillosas. Un requisito. Necesitamos transformarnos constantemente. ¿Ya recibiste al Señor Jesús? Ahora, ¿qué te corresponde? Ser consolidado. Ser consolidado. Dice ahí la palabra del Señor, arraigados y sobreedificados en Él. Bueno, dice andad en Él. Andad en Él tiene que ver con perseverancia y por eso consolidamos a las personas y por eso te han consolidado a ti. Si a ti no te han dado las 8 lecciones de consolidación, por favor, busca al líder más cercano y que te dé esas 8 lecciones de consolidación donde te van a enseñar a andar en el Señor. No se trata solo de hacer una decisión emocional, sino se trata de andar en el Señor y luego arraigarse y sobreedificarse. Eso es discipulado también. En el discipulado uno recibe esa palabra fresca, esa palabra de vida, esa palabra que te sostiene. Estudias la Biblia. Oigan, les voy a decir un secreto, pero no le digan a nadie. Del año pasado para atrás, desde que me convertí, yo había leído la Biblia 3 veces, la Biblia completamente 3 veces. Eso en promedio es mejor de muchas personas que pasan 50 años en la iglesia y nunca leen una vez la Biblia completa de pasta a pasta. Pero yo decía, yo estoy bien porque la he leído 3 veces. Y con eso me mantuve durante mucho tiempo. Y la leía para devocionales y la leía para los mensajes, para preparar conferencias, pero leer la Biblia completamente. El año pasado yo me hice la meta, el propósito de leer la Biblia en un año y la terminé y la leí. Y ahora al inicio de este nuevo año voy por otro año más. Y este año yo le dije al Señor con todo mi corazón, y es algo entre Él y yo, por supuesto, pero se los comparto a ustedes, de que año con año voy a estar leyendo la Biblia completa. No sé cuántos años me queden de vida, el Señor lo sabe, pero esos son los años, las veces que yo voy a leer la Biblia completa y es una bendición. Pero ¿saben qué? No solo leerla, sino que de tanto leerla, la vida de uno empieza a ser transformada. Hay cosas que empiezan a cambiar completamente en uno. Eso es el discipulado. Cuando yo dejo que un maestro moldee mi vida, en este caso Jesús, el maestro de maestros, la Biblia, la palabra de Dios, transforme mi vida. Y por supuesto también sus ministros que puedan enseñarme. Pero después viene el otro punto de lo que enseñamos siempre en la iglesia, que después de ser discipulado, después te enviamos a servir. Ahora, aunque yo sé que una persona que se convierte puede pasar más o menos 8 meses para que sea enviado o 6 meses para que sea enviado, la idea es que nosotros mantengamos estos 4 puntos siempre. ¿A quién estás llamando al arrepentimiento? ¿A quién estás consolidando? ¿A quién estás discipulando? ¿Quién te está consolidando? ¿Quién te está discipulando? No, pero yo me convertí hace 20 años. Sí, yo también, yo me convertí hace 32 años. Pero ¿sabes una cosa? No, hace 34 años, perdón, me convertí. Pero ¿sabes una cosa? Qué lindo es cuando alguien me afirma, me llama y me dice, ¿sabes qué, pastor? Sigue adelante, tienes un ministerio lindo, Dios está contigo. Allí me están consolidando, me están haciendo la fonovisita, ¿se acuerdan de eso? Me están mandando un texto, me están poniendo una palabra de ánimo y de afirmación. Todos necesitamos ser transformados diariamente, consolidados constantemente, discipulados constantemente y hacer la obra para lo que fuimos enviados. Entonces, abundando, dicen acciones de gracias. También Efesios 2:10 dice que nosotros somos una obra de arte del Señor. Somos hechura suya, dice la versión del 60, creados por Dios para hacer buenas
obras. Y te pregunto, si tú has sido enviado por el Señor, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus buenas obras que estás haciendo? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Es la familia esta y aquella? ¿Es la organización esta y aquella? Que son las buenas obras que tú estás haciendo con el Señor, guiado por el Señor. Ah, sí, estos tiempos demandan de personas calificadas. Pero sabes una cosa, tú si has sido llamado por el Señor, eres calificado. Si yo he sido llamado por el Señor, yo he sido calificado también. Claro, algunos de nosotros somos diamantes en bruto, ¿verdad? Todavía necesitamos ser formados por el Señor. Bueno, dirán, uno más brutos que el otro, pero sí, de todas maneras, la formación que el Señor nos da nos quita eso de ser el diamante en bruto y poco a poco, paulatinamente, nos va convirtiendo en esa obra de arte del Señor. Así que estos tiempos que fueron desafiantes, que cambian, pero Dios no cambia. Los tiempos demandan también personas calificadas y nosotros somos calificados. ¿Escuchaste la frase en la Biblia que dice, muchos son los llamados? Pues en este tiempo muchos son los llamados. El llamado del Señor está para todos. Si algo me da esperanza a mí, es que el llamado de Dios es para todos. Nosotros en Guatemala hacemos distinción de personas, quizá los que son de la capital, los que son de oriente, de occidente, de allá, del norte, del sur, de la costa, pero cuando salimos los guatemaltecos de Guatemala, a todos nos miran igual, a todos nos miran igual. De hecho, acá de pronto dicen que todos somos mexicanos, porque pues sí es lo que conocen, o que todos, Centroamérica, por ejemplo, no existe, solo es Norteamérica y Sudamérica, bueno, cosas como esas. A lo que me refiero es que aunque la gente aquí en la tierra nos deseche o no nos dignifique de una manera como nosotros quisiéramos o esperáramos, yo te digo, Dios nos llama a todos por igual. De hecho, antes estaba el pueblo de Dios, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se abre la puerta para que nosotros, los gentiles que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora seamos pueblo de Dios y seamos llamados por Dios. Entonces es muy importante que sepamos nosotros que somos llamados por el Señor. Pero ese pasaje que citamos ahí del Nuevo Testamento no termina ahí. Esa es solo la mitad. Muchos son los llamados, me ayudan a terminar, pero pocos los escogidos. Entonces, en el llamado del Señor, nosotros tenemos que entender algunas cosas. El llamado del Señor tiene que ver con dignificar ese llamado también. Ese llamado se dignifica. Ese llamado, yo nunca he visto en partidos, a mí me gusta mucho el fútbol, soy fanático del fútbol, me encantan los deportes, pero me encantan las olimpiadas también, todo tipo de deportes. Pero lo que me apasiona a mí de ver a esos atletas de alto rendimiento es la dedicación y la profesionalidad que ellos tienen para realizar ese deporte. Yo no he visto que alguien se le ruegue para ser seleccionado nacional de fútbol de su país y que lo tengan que rogar y así, por favor, vení. No, es un gran honor ir a las Olimpiadas representando tu país. Hay clasificaciones, en el caso de Guatemala están los Juegos Nacionales, quizá los departamentales, los nacionales, los centroamericanos, luego los panamericanos, y si tú logras llegar a cierto número de récords de hora mínimo, de tiempos, perdón, entonces puedes ir a la Olimpiada, a las Olimpiadas. Pues lo mismo sucede con nosotros. Hay algo que a mí no me gusta dentro del templo, dentro de las cosas del Señor, y es que hay que rogar a la gente para que le sirva al Señor. Dios mío, nosotros valemos la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cómo no vamos a nosotros a servirle al Señor? ¿Cómo no vamos nosotros a servirle al Señor con todo nuestro corazón si Él ya compró nuestras vidas, si le pertenecemos a Él? Que el Señor nos llame a su selección es el honor más alto que puede haber. Dios me llamó a servir aquí donde estoy sirviendo. Yo lo siento como un honor alto. Ahora, es la misma actitud que yo tenía hace 30 años, hace 35 años, cuando el Señor me llamó a servir con los jóvenes.
Para mí era un honor grande. A mí me tocaba poner las sillas y la actividad era a las 3 de la tarde y yo debía estar a las 2 de la tarde para hacer un poquito de limpieza, preparar el lugar, poner las sillas para que alguien más, el de la guitarra, llegaba. Eran otros tiempos. A cantar, el que le tocaba enseñar, enseñaba, el que hacía las dinámicas, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, y también al final todos se iban, porque ni modo, era el músico, era el que enseñó, era el que dirigió las dinámicas, era el coordinador, yo me quedaba limpiando y arreglando las sillas. Ese fue mi privilegio, allá en 1988, todavía me acuerdo, pero yo lo tomaba como un privilegio. Entonces, llegaba a las 2 de la tarde, la reunión era de 3 a 5, salía ahí como a las 6 de la tarde, llegaba a la casa a las 7 de la noche para llegar a las 2 de la tarde, tenía que salir de mi casa como a la 1 de la tarde. Bueno, una cuestión así era los sábados, me acuerdo muy bien, pero yo lo sentía un privilegio tan grande. Y de la misma manera, después me llevaron a ser consejero en campamentos y yo feliz, era el privilegio más alto que yo tenía, uno por uno, y así cada llamado que el Señor me ha dado. Cuando me llamaron a ser pastor de una iglesia allá en un lugar que se llama San Miguel Petapa, que nadie quería llegar de la capital porque muy lejos, porque muy feo, porque no sé qué, y entonces yo ya vivía ahí, así que no podía reclamar, y fue un privilegio grande también. Cada vez yo me acuerdo que enseñaba a la gente y le decía, mira, si tú eres fiel, cuando Dios necesite llamar a alguien para la NASA, llamar a alguien para las Naciones Unidas, llamar a alguien que le sirva en el cuerpo diplomático, llamar a alguien que le sirva ahí para ir a evangelizar a los partidos de la Champions League. Si tú aprendes a ser fiel al llamado que el Señor te está dando, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho, porque ese es el proceso de selección que Él hace. Yo lo he descubierto. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos son los que escogidos. Porque muchos lo que sucede es que empiezan a servir al Señor, pero empiezan a servir al Señor y empiezan preguntándole a ver cuánto nos va a pagar. Y ahora estoy en el mundo empresarial y realmente cuando uno toma un trabajador y dice, vamos a ir a hacer este proyecto, y lo primero que le dice, mire, ¿cuánto me va a pagar? ¿Me va a dar almuerzo? ¿Me va a dejar estar en el celular? ¿Me va a dejar dormirme una hora después del lunch? Cuando empieza a dar todos esos requerimientos, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Creo que este trabajo no es para ti. Aunque yo sé que el trabajo nos va a tocar 4 o 6 horas, no nos va a tocar las 8 horas completas de la jornada, aunque yo sé que va a haber tiempo para descansar, tiempo para un montón de cosas. Pero cuando empieza así, entonces digo yo, mejor no, porque no, evitemos eso. Pero cuando hay alguien que me dice, mire, si yo voy, yo necesito trabajar, vamos, lo que sea, yo hago esto y hago aquello y boom. Bueno, eso es lo mejor. Lo mismo sucede con el Señor. Si el Señor te está llamando, deja de decirle, ay Señor, pero ponme a trabajar en la mejor célula, en la célula del mejor sector, donde te ponga a trabajar el Señor. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que el puesto hay que ganárselo. El tráfico de influencias con el Señor no funciona. Por tráfico de influencias entendemos que, yo tengo un conocido que él me va a hacer una palanca y me va a poner un puesto bonito donde voy a ganar bastante, donde no voy a trabajar nada. Eso en el reino del Señor no funciona. Servir es un privilegio y servir es un honor. Yo quiero ir finalizando y dejándote esta idea entonces en la cabeza. Es tiempo del cumplimiento de las promesas también. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias. Y hay muchas cosas para estudiar ahí, pero una de las cosas que más me impresiona es que dice al que venciere o el que venciere y a continuación tiene la recompensa. Estudia eso. Hay recompensas en esta vida y en la vida venidera, en la vida eterna, para aquellos que le sirven al Señor. Dios te está llamando y te está llamando con todo su corazón y te está llamando de una manera especial. No rechaces ese llamado del Señor. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Tienes todo el potencial para ir adelante, tienes todo el potencial para servirle al Señor. Y yo quiero dejarte con este pasaje y con este llamado. Si tú quieres servirle al Señor, porque tú quizá fuiste un lanzamiento y tú dijiste al Señor, Señor, yo quiero hacer discípulos, yo lo haré, Señor, te obedeceré sin reservas ni condiciones, Señor, úsame. Dios te está llamando. Y mientras yo oraba para dar esta conferencia con ustedes, Dios me dio una palabra en Zacarías capítulo 11. No voy a tener el tiempo para desarrollarla toda, pero quiero decirles que Dios nos ha llamado a cuidar las ovejas. Dice el versículo 4, cuida de las ovejas destinadas al matadero. Cuida a las ovejas destinadas
al matadero. Y versículo 7 dice, así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destruido. Quiero decirte que hay muchas ovejas por allí que mercaderes han destruido. Hay muchas ovejas que están heridas. Gente que iba a una iglesia, ya no va por muchas razones, pero están heridas. Nuestra labor es poder llegar con ellas. Y dice que acá en la profecía, en el versículo en el versículo 7 dice, y tomé las herramientas del pastor, que fue dos varas. Una vara le puse por nombre gracia y la otra le puse por nombre unidad y me dediqué a cuidar al rebaño. El llamado que yo te hago en esta hora, mi querido hermano en Cristo y siervo de Dios, es pastoreemos las ovejas del Señor. Dios te llamó para eso. Hay muchas ovejas dispersas que necesitan que pastores amorosos con la vara de la gracia y el favor y con la vara de la unidad lleguen y ministren, no imponiéndose, no como dictadores, no abusivos, sino con ese amor que el Señor nos ha dado. Sé fiel al llamado que el Señor te ha hecho. Revive ese llamado. Recuerda aquel llamado en ese lanzamiento, en ese lugar bonito donde tú te dedicaste a servir al Señor. Y si es que no has ido a una de esas actividades, este es un buen momento para decirle, Señor, en este tiempo que tú me has llamado, tú necesitas héroes, tú necesitas siervos que te sirvan y siervas que te sirvan de una manera especial. Heme aquí, envíame a mí. Y será un gusto poder verte en el ministerio y poder apoyarte también en el ministerio, en ese llamado que Dios te ha dado. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les bendigo para hacer cosas grandes, hermosas y maravillosas en este 2022. Y quisiera escuchar las noticias de cómo están impactando su ciudad en donde Dios los tiene. Pastor, Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Amada iglesia, amados líderes, Dios los bendiga. Que Dios esté con ustedes y que les respalde para hacer cosas grandes, hermosas y maravillosas. Muchas bendiciones.